de transformación digital, inteligencia artificial y Big Data. En esta sesión número 11 vamos a ver conceptos clave y entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Comprender los fundamentos básicos de la inteligencia artificial y sus procesos clave de una forma sencilla y accesible. En primer lugar, veremos los conceptos clave de la inteligencia artificial. Vamos a desmontar la caja negra. Después vamos a ver el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Vamos a ver cómo aprenden a ser inteligentes. Y por último, vamos a ver modelos de lenguaje largo, Large Language Model o LLM, y en concreto ChatGPT, la inteligencia artificial que revolucionó el mercado. En primer lugar, vamos a desmontar la caja negra. La inteligencia artificial no es solo un robot parlante, detrás hay algoritmos, modelos matemáticos y redes neuronales que analizan datos y toman decisiones constantemente. Vamos a desmontar su funcionamiento, el funcionamiento de la inteligencia artificial, con algunos ejemplos. Algoritmos y modelos. La inteligencia detrás de la inteligencia artificial. Un algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones que, en el caso de la inteligencia artificial, se encargarán de definir cómo analizar los datos, a identificar patrones y a ejecutar predicciones. Los modelos de inteligencia artificial son los programas que se encargan de clasificar la información, predecir tendencias o detectar anomalías en esos conjuntos de datos que hemos recopilado. Machine Learning. Cuando la inteligencia artificial aprende sola. El Machine Learning permite que las máquinas aprendan por sí mismas a partir de datos, sin necesidad de intervención humana que programe unas reglas fijas. Existen tres tipos de aprendizaje automático en función de cómo se entrenan. Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Deep Learning, un cerebro digital. Si los algoritmos tradicionales son como reglas fijas, escritas en piedra, el aprendizaje profundo o Deep Learning da un paso más allá. Está basado en redes neuronales artificiales inspiradas en la estructura del cerebro humano. Permiten que las máquinas aprendan por sí solas analizando datos complejos como imágenes, texto o voz, creando sus propias reglas a medida que avanzan. Hay diferentes redes neuronales en función de su tarea. Están las redes convolucionales, las CNN, usadas en visión por computadora para la clasificación de imágenes. Luego están las redes neuronales recurrentes, que son las RNN, que son utilizadas en el procesamiento del lenguaje natural, especializándose en secuencias y reconocimiento de voz. Están las redes generativas antagónicas o GAN, que generan contenido realista. Una red que crea contenido y otra que ve si es falso o no. Por eso son redes generativas antagonistas. Una crea contenido y la otra dice si es correcto o no. Y luego, por último, están las redes neuronales transformers, que crean texto de forma fluida y coherente, entendiendo incluso el lenguaje. Interacción entre redes de aprendizaje. Es un trabajo combinado. Como vemos en este esquema, la inteligencia artificial tiene varios conceptos internos. Está el aprendizaje automático, los métodos de Machine Learning, las redes neuronales, el aprendizaje profundo. Estas redes de aprendizaje, el profundo, el automático, no son compartimentos estancos, sino que suelen trabajar juntas para lograr un resultado óptimo. Gracias al desarrollo de estas redes de aprendizaje, tecnologías basadas en inteligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora, son ya una realidad. Y una realidad que está al alcance de todas las personas, de las pequeñas, medianas empresas, no solamente de multinacionales. Procesamiento del lenguaje natural, o PLN. Es la inteligencia artificial que te entiende. Estas herramientas de inteligencia artificial han aprendido a interpretar, analizar y generar lenguaje humano con una naturalidad asombrosa. Ya casi ni parecen inteligencia artificial.
Aquí encontramos ejemplos como asistentes virtuales, chatbots y herramientas de generación de contenido que hacen mucho más que responder con frases preprogramadas. Ahora, estas herramientas de inteligencia artificial comprenden el contexto, detectan intenciones y hasta matices del lenguaje. La visión por computadora, interpretando imágenes. Gracias a esta tecnología, la inteligencia artificial puede analizar contenido multimedia, como imágenes o vídeo, con una precisión milimétrica, revolucionando sectores como el comercio, la seguridad y la industria manufacturera. La aplicación de estas inteligencias artificiales de visión por computadora va desde el análisis de imágenes para categorizar y detectar posibles defectos de calidad en los productos que fabricamos, hasta sistemas de reconocimiento facial para mejorar la seguridad y el control de acceso a eventos, o para desbloquear nuestro móvil, por ejemplo. Entrenamiento de modelos. Todo se basa en datos. Sé que lo llevo diciendo en todas las sesiones de este curso, pero es que inteligencia artificial y datos van de la mano. Los datos son el combustible que necesita cualquier modelo de inteligencia artificial para trabajar. Porque el proceso de entrenamiento es riguroso y meticuloso, empezando por la recopilación de información, es decir, la recopilación, la recogida de datos, pasando por la limpieza o el curado de datos y terminando por su organización y etiquetados. Si esta fase falla, la inteligencia se vuelve poco fiable. Es muy importante, primero, identificar las métricas, los datos que tienen valor para mí. Segundo, identificar las herramientas que me van a servir para recopilar esos datos, para filtrar los datos que tienen valor y los que no. Y después, cómo almacenarlos para poder facilitárselo a la inteligencia artificial. El entrenamiento de la inteligencia artificial es un proceso que requiere precisión, paciencia y datos de calidad. Si los datos no son buenos, será precisa. Si están sesgados o son incompletos, cometerá errores y tomará decisiones incorrectas. Entonces es muy importante tener datos buenos, precisos y alimentar, entrenar la inteligencia artificial con esos datos. Factor clave del entrenamiento, la calidad de los datos. Entrenar una inteligencia artificial no se trata solo de alimentarla con datos, sino de asegurarse que los datos serán representativos y libres de sesgos. Si la información con la que aprende es parcial, la inteligencia artificial reproducirá esas distorsiones en sus decisiones, generando resultados poco fiables o incluso discriminatorios. Si no se tiene en cuenta, podrían crearse modelos con rasgos machistas, racistas, sexistas, de forma inconsciente. Errores comunes en el entrenamiento. La imparcialidad, es decir, tener datos fiables, no es suficiente. El underfitting se produce cuando el modelo es demasiado simple y no aprende lo suficiente de los datos recopilados, por lo que sus conclusiones serán inexactas. El overfitting se da cuando el modelo aprende de memoria los datos y no generaliza bien cuando se le presenten situaciones totalmente nuevas. Métodos de entrenamiento. ¿Cómo aprende una inteligencia artificial? Como hemos comentado, hay tres tipos de entrenamiento. El aprendizaje supervisado, en el que la inteligencia artificial aprende con datos etiquetados y ejemplos corregidos. Aprendizaje no supervisado, donde la inteligencia artificial encuentra patrones sin ayuda, por agrupación, buscando relaciones. Y por último, el aprendizaje por refuerzo, donde la inteligencia artificial optimiza sus decisiones a base de ensayo y error, recibiendo recompensas y penalizaciones. Modelos del lenguaje a gran escala o Large Language Models. La revolución de las conversaciones. Estos modelos analizan millones de textos en distintos idiomas y ajustan sus respuestas para que sean lo más naturales y acertadas posibles. Aprenden a reconocer la estructura del lenguaje, identificando las reglas gramaticales, asociaciones semánticas y patrones de conversación. Herramientas basadas en Large Language Models como ChatGPT de OpenAI
ofrecen un gran abanico de posibilidades, desde gestionar consultas hasta generar nuevo contenido, automatizando tareas y optimizando recursos. Y además, como ya les he comentado en el mensaje, están conectadas con un montón de aplicaciones y pueden tomar datos tanto de OneDrive como de Google Drive, como de nubes privadas, como de nuestro propio computador o móvil. Por eso vamos a tener tutorías en el que vamos a trabajar estos Large Language Models y en concreto ChatGPT en su versión 5.0. Evolución de ChatGPT. Cada vez más potencia y realismo. GPT-1 en 2018 está basado en una red neuronal del tipo Transformer. Todavía le costaba construir frases coherentes. GPT-2 se lanzó en 2019, donde mejoraba la fluidez del texto, aunque todavía le costaba mantener la coherencia a largo plazo. En 2020 se lanzó GPT-3, que dio un gran salto en la predicción de las respuestas, pero todavía arrastraba errores y sesgos. En 2023 se lanzó GPT-4, de que ya la coherencia e interpretación del contexto estaba muy refinada y además se integró el trabajo con imágenes. GPT-5 se lanzará próximamente para el público y mejora mucho el razonamiento y las capacidades multimodales. Yo tengo una versión de GPT-5 porque colaboro en el desarrollo y lo utilizaremos en las tutorías que vamos a tener los viernes. ChatGPT, ¿por qué es especial? Más allá de su capacidad para responder preguntas, puede generar ideas, corregir textos y analizar información con un nivel de detalle muy elevado. Su entrenamiento se basa en tres pilares fundamentales: un gigantesco banco de datos, aprendizaje por refuerzo, ya está en esta fase de aprendizaje por refuerzo, y retroalimentación humana continua. Cuando usamos ChatGPT nos pregunta si le gusta, si lo que nos ha dado es bueno o es malo, que lo comentamos. Nos pregunta, ¿lo he hecho bien? ¿Quieres que te lo pase en formato texto? ¿Quieres que lo amplíe? ¿Quieres que lo reduzca? Está todo el rato interaccionando con nosotros para que le digamos lo bien o lo mal que hace las cosas. Por eso está en fase de aprendizaje por refuerzo. Hoy, cualquier negocio, por pequeño que sea, puede aprovechar la inteligencia artificial conversacional para mejorar su eficiencia sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Aplicaciones de la inteligencia artificial conversacional. ¿Cómo aprovechar su potencial en las pequeñas y medianas empresas? Puede ayudar a autoconcienciar la atención a la clientela, agilizando las comunicaciones y ofreciendo una mayor disponibilidad, porque un chatbot está disponible 24/7. Es un aliado clave para generar contenido de calidad para redes y blogs en segundo, adaptándolo al tono y las necesidades de cada negocio. Como os he comentado y como vamos a ver, ChatGPT tiene integrado Canva. Analiza además grandes volúmenes de datos para detectar patrones y extraer información relevante que permitan una toma de decisiones informada. ChatGPT está integrada con un montón de aplicaciones que, como les digo, veremos en las tutorías de los viernes, porque dentro del propio ChatGPT podemos conectar con un montón de aplicaciones. Otras herramientas de Large Language Models alternativas a ChatGPT. Aunque ChatGPT es el más popular y hoy en día es la herramienta más avanzada y la que mejor funciona, existen otras opciones como Gemini de Google, Grok de X, Llama de Meta, Copilot de Microsoft, Quinn de Alibaba, DeepSeek, que es propia, Claude de Anthropic, Perplexity, que también es propia, Luz AI de Factorial Elcano y Lechat, que es de Mistral. Estos modelos no son infalibles y no pueden reemplazar el criterio y la supervisión humana, pues pueden reflejar sesgos y comprometer la privacidad si se usan sin precaución. Siempre las personas, nosotros somos los que trabajamos y los que tenemos la inteligencia artificial a nuestro servicio. Nosotros estamos aquí para conocer, para trabajar con la inteligencia artificial y poder ejecutar cosas que sin ella no podríamos hacer. Conclusiones de esta sesión. Entender cómo funciona la inteligencia artificial desde su base. Desde los algoritmos hasta las redes neuronales nos da una perspectiva clara de su potencial y de sus limitaciones.
es el ser humano el que tiene la inteligencia artificial a su servicio. Y si no lo usamos bien, si no la entrenamos bien, cometerá muchos errores, es decir, alucinará. Por ello, el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial es un proceso complejo que requiere datos de calidad, limpios, representativos y libres de sesgos. Además, es clave elegir el método de aprendizaje adecuado para que pueda aplicar lo aprendido a situaciones nuevas y tomar decisiones acertadas. Los modelos de lenguaje han cambiado la forma en que las empresas gestionan contenido, automatizan procesos y mejoran la interacción con la clientela. Sin embargo, su eficacia, la eficacia de los Large Language Models o LLM, depende de cómo y para qué se use. ChatGPT es el más popular de todos y hoy en día el más desarrollado, pero también vamos a conocer otros. Muchísimas gracias a todas y a todos.